Me preguntaba hace unos instantes, aquí que estamos reunidos para reflexionar sobre la Carta Democrática, si hiciéramos una encuesta en las calles del Distrito Federal, de Bogotá, de Lima, de Santiago de Chile o de cualquier lugar y le preguntáramos a un peatón qué piensa de la Carta Democrática Interamericana, es probable que su respuesta sería una pregunta: ¿qué es la Carta Democrática Interamericana? Porque yo no la conozco. ¿Es este acaso un problema de difusión, de una debilidad de la OEA no haber difundido suficientemente la Carta Democrática Interamericana? ¿O ha habido algún problema en la implementación de la Carta? Porque nuestra democracia en los últimos 10 años se ha consolidado, pero está lejos de haber sido perfecta. Y la Carta Democrática que se concibió y adoptó hace 10 años tenía varios niveles de objetivo, uno de los cuales era, por supuesto, responder a las crisis democráticas cuando ellas ya hubieran estallado, pero lo otro era una serie de escalas para prevenir el estallido de una crisis democrática. Y es probablemente ahí donde haya habido una deficiencia importante en la implementación de la Carta y en que una serie de situaciones sociales, políticas que han existido no pudieron haber sido seguidas a tiempo para prevenir que eso se convirtiera en una crisis democrática. La pregunta está entonces si lo que hay que hacer ahora, 10 años después, es modificar esa Carta Democrática para que pueda hacer mejor ese trabajo de prevención o afinar los mecanismos de trabajo dentro del sistema interamericano para que lo que tenemos funcione mejor y con mejores resultados. Mi primera reflexión sería que el proceso de vertebración y de preparación de la Carta Democrática que se hizo hace 10 años es un proceso irrepetible. El primer momento en el que la Carta se plantea como tesis interamericana por la delegación del Perú en la Cumbre de las Américas en Quebec en el mes de abril de ese año, hasta que se adoptó en septiembre aquí en Lima, pasaron muy pocos meses. Y en ese proceso se llegó a una concordancia sobre temas acerca de los cuales había sido hasta ese momento imposible llegar a consensos en la región, entre ellos nada menos que el de la definición de democracia. No solo porque había más de 311 definiciones entre los cientistas políticos en ese instante sobre qué es la democracia, sino porque había un problema político, enfoques diferentes y hasta antagónicos sobre la democracia representativa y la democracia participativa que se logró consensuar con las fórmulas que están en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. Y hacer un proceso a la velocidad que se hizo, estableciendo escalas de respuesta que realmente significaban un avance importante frente a lo que hasta ahí se tenía, era algo realmente importante y novedoso. Sin embargo, como lo planteó en esos días el representante de Canadá, qué bien que estamos aprobando la Carta Democrática, qué esfuerzo tan fructífero el que hemos hecho, pero ahora la pregunta es cómo hacemos para aplicarla de manera eficaz y de manera inteligente. La Carta Democrática se ha utilizado. Hemos estado hace pocos días en una reunión con los cancilleres, con el secretario general, y ahí él explicó los distintos momentos en que esta sí se había utilizado. 7 ocasiones fueron las que él mencionó en su intervención. Sin embargo, las situaciones en Perú, en la región han sido mucho más constantes y mucho más reiteradas. Tal vez uno de los grandes temas que habría que enfrentar ahora no es tanto enredarse en un intento de modificar, de perfeccionamiento de un texto, yendo siempre por el curso inercial por el que han ido en nuestros países, pensar que la realidad se cambia cuando cambiamos una ley o cambiamos la Constitución, sino ver cómo la hacemos más eficaz y con ello cómo hacemos más eficaz la organización interamericana y el papel de cada uno de los estados en la organización interamericana. Hay una disposición que está en la Carta Democrática que prácticamente no se ha utilizado y que es fundamental, que es la que está recogida en el artículo 14 de la Carta Democrática, que se refiere a un examen periódico por los órganos del sistema
sobre la evolución de la democracia. Y eso no se ha hecho y eso no se está haciendo. Porque hay resistencia en algunos países de darle esa atribución al secretario general, porque la idea que ha existido de que pudiera haber un relator especial que se encargue de hacer ese examen tampoco ha gozado de consenso. Entonces, un tema que yo simplemente aquí quisiera compartir para el debate es para avanzar, para que la Carta sea una herramienta que realmente permita fortalecer los procesos democráticos en nuestro continente. Sería muy útil que esos órganos políticos de la OEA, el Consejo Permanente y la Asamblea, que muy pocas veces abordan sustantivamente la evolución de los temas políticos en nuestros países, no digo solo para criticar, sino también para informarse de progresos en materia de democracia participativa, de progresos en materia de inclusión social, qué importante sería que esos órganos examinen periódicamente cuál es la temperatura de los procesos democráticos en cada uno de nuestros países. Lo discutían en días pasados los cancilleres, el canciller del Perú y el canciller de Chile y la canciller de Colombia convergían, ¿por qué no lo hacemos los estados voluntariamente? Tal vez empezar por aquellos estados que quieran hacer ese examen periódico, no se necesita para eso ninguna resolución del Consejo, de la Asamblea General, bastaría simplemente hacerlo con el apoyo que seguramente daría la Secretaría General, que tienen herramientas de indicadores para trabajar en ese sentido. Entonces, hoy día las luces y las sombras de nuestras democracias son muy grandes y sería realmente muy útil que ese examen periódico pase a ser una parte sustantiva de las actividades de la Organización de Estados Americanos para que el objetivo de prevención, el objetivo de que los buenos oficios del secretario general o de otros actores de la organización, cuando haya una situación que requiera un apoyo para resolver un conflicto, para resolver algún dilema institucional, pueda utilizarse a tiempo. Porque si no se hace a tiempo, es como cuando una gripe no se cuida bien, puede transformarse fácilmente en neumonía con las consecuencias que tenemos. Entonces, la Carta Democrática Interamericana de segunda generación, a la que hizo referencia el presidente Humala hace unos minutos, yo la entendería así, como un proceso de reasunción de sus objetivos, como un proceso de puesta eficaz en funcionamiento de las herramientas que ésta tiene, y con eso estoy absolutamente seguro que los sistemas democráticos que con tanta fuerza y con algunos resultados muy buenos se han construido en estos últimos 10 años puedan realmente tener un futuro cada vez más alentador y cada vez más promisorio. Muchas gracias.